de Melina Amilamia León Verdugo. Sí. Gracias por estar aquí. Y bueno, en primer lugar, decirte que debes de sentirte muy orgullosa de estar en esta etapa del procedimiento de selección de consejeras y consejeras del organismo público local electoral, en este caso de Sinaloa. Y también explicarte que se trata de una entrevista que solamente tiene por objetivo conocer tus habilidades, tus competencias, y no se trata de un examen de conocimientos generales. Esto ya se midió a través de otros instrumentos, ¿sí? Entonces, yo iniciaría preguntándote cuál ha sido el mayor desafío profesional que has enfrentado, en qué consistió de manera concreta, cuál era tu responsabilidad y cómo lo superaste, ¿sí? Por favor. Muy bien, pues primero que nada me siento muy honrada de estar ante ustedes y dando respuesta a su pregunta, yo trabajé como abogada en el Centro de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría del Estado. Creo que ahí fue donde se presentaron los mayores retos por la responsabilidad y la naturaleza del trabajo. Era atender a personas que estaban calificadas como víctimas directas o indirectas de algún delito, y se trataba de darles los beneficios que otorga la Constitución, el artículo 20. Entonces, pues eran personas que obviamente llegaban muy conflictuadas, que venían de un proceso de interponer una denuncia, que venían de interponerla o de ratificarla ante un ministerio público con todo lo que eso conlleva. Esto es, llegaban personas con un trayecto de horas y horas en una agencia del Ministerio Público que pedían algún beneficio que marcaba la Ley de Protección a Víctimas. Estamos hablando desde protección, seguridad de policía directamente, que teníamos un grupo de policía dirigido especialmente a proteger víctimas, o bien atención psicológica, apoyos materiales y este tipo de cosas. Me tocó desde ir a declarar lesionados a hospitales hasta gestionar registros de niños para que entraran al jardín de niños que eran víctimas de violencia intrafamiliar y para registrarlos con el papá que estaba en un centro de adicciones, por ejemplo. En materia electoral me tocó… En el último proceso, en el proceso más reciente de 2013, había un programa de conferencias que daban los consejeros electorales de Sinaloa directamente. Yo participé en la elaboración del material y de lo que se daba a conocer en la conferencia. Eran conferencias sobre delitos electorales y la veda electoral, más o menos. Entonces, hubo algunas que me tocó, vete a la conferencia al IMSS porque la vas a dar tú. Para mí fue muchísima responsabilidad porque era una actividad de los consejeros, entonces pues fue responsabilidad, reto, y además pues me sentí muy honrada que me tomaran en cuenta para yo estar frente al grupo de trabajadores, por ejemplo, del seguro social. Y los resultados pues generalmente son favorables. Por ejemplo, en este caso de atención a víctimas, se siente desde la transferencia de energía negativa con la persona que va en calidad de víctima, pero al final de cuentas lograr que una persona que va tan conflictuada acepte someterse a un proceso de terapia psicológica, creo que es un gran logro en un caso particular como ese. Bueno, gracias, Melina. Ahora sería el turno del consejero Benito Nassif. Sí, claro. También me sumo a las felicitaciones, que creo que reflejan pues esta experiencia de 9 años. 9 años, así es. La materia electoral en el Consejo Estatal de Sinaloa, como supervisora, ¿no? Así es. ¿Cuál es digamos, el nivel de la supervisora? ¿Es el equivalente de un...? Es en un nivel un poco como, creo, unos 2 escalafones más abajo de una jefatura de sector. Es un nivel medio, no es 100% operativo, no es un supervisor como los supervisores electorales en proceso electoral, es un rango mucho más. A mí me correspondía, por ejemplo, elaborar proyectos. ¿A quién reportabas tú? Yo a la jefa
he estado en 3 áreas en el Consejo, en la coordinación de capacitación, en el área de educación cívica y en el área de participación ciudadana, que es de reciente creación. Yo hacía trabajos desde elaborar proyectos, he revisado como tipo correctora de estilo, la verdad tengo muy buena ortografía, excelente, entonces me ha tocado, sí, me han asignado ese tipo de tareas, he estado frente a grupo, he dado talleres en educación cívica, por ejemplo, en primaria, secundaria, y he estado desde desarrollo de proyectos hasta la operatividad, en muchas actividades. Muy bien. ¿Cuál fue, en la parte de capacitación, estabas tú ahí ya en las pasadas elecciones? En las pasadas elecciones no, ya estaba yo en participación ciudadana. Sí, solamente cuando entré en 2006 estuve un periodo de tiempo pero muy corto en capacitación, me tocó la preparación del proceso de 2007. Y en el área de participación ciudadana, ¿cuál es el tipo de proyectos? ¿Cuál es tu papel ahí? Por ejemplo, el área de participación ciudadana busca fomentar e incrementar la participación en todos los grupos de edades del Estado. Nosotros, como el área es de nueva creación, lo que se implementó como prueba piloto de la creación del área fue la impartición de conferencias y pláticas con diferentes sectores poblacionales, por ejemplo, con jóvenes de preparatoria, con alumnos de universidad, y el proyecto inicial era con cámaras empresariales y grupos como asociaciones civiles o IAPs. El proyecto pues está en ciernes, está iniciando. Entonces, en realidad el campo de acción fue limitado, además de que éramos muy poco personal en esa área. Entonces, era como una prueba piloto a ver cómo funcionaba y obviamente haciendo labores de ayuda a otras áreas también. Okay. ¿Y cómo vas a saber si funciona? ¿Tienes indicadores? Tenemos indicadores de medición. Obviamente se implementan cuestionarios y este tipo de cosas al finalizar las conferencias y pues esperemos que se traduzca en el aumento en la participación en las próximas elecciones, que creo que es algo natural dada la naturaleza de la elección, que es para gobernador. Muy bien. ¿Tú crees que pueda tener algún efecto? Yo espero que sí. Pensando positivo, creo que sí. Magnífico. Sí. Gracias, Melina. Gracias. Consejero Marco Antonio Baños. Melina, bienvenida. Nos da muchísimo gusto recibirla aquí en la etapa final del proceso de selección de las consejeras y consejeros de Sinaloa. Después del 2010, el órgano electoral de Sinaloa pues quedó cuestionado por toda la situación que se vivió con el tema de la propaganda político-electoral que los candidatos manejaron ahí. Yo no quiero decir que sea responsabilidad de los funcionarios ni de los consejeros, sino fue un momento difícil en la vida de esa institución. ¿Cómo se encuentra hoy ante los ciudadanos y ante la opinión pública el Instituto de Sinaloa? Bueno, en 2010 hubo muchas circunstancias muy adversas, hasta hubo alguna ocasión que el consejo fue tomado por personas, cerraron la calle, hubo policías y cosas así, ¿no? Pero hoy creo que la credibilidad está pues un poco más sólida hacia el órgano electoral y sobre todo creo que lo más importante es que ya no nos dicen que somos del INE, ya tiene un poco más de identidad el órgano, porque antes siempre era, siempre ha sido, ¿cómo le hago para sacar mi credencial de elector, no? Entonces, creo que el principal avance es en la identificación del órgano y en la credibilidad que ha ido adquiriendo. El Consejo cuenta, ya el Instituto cuenta con programas institucionales de muchos años que a nivel educativo creo que están bien posicionados. Ya las mismas autoridades hablan para preguntar cuándo se van a implementar los programas y creo que si se fomenta la cultura cívica en los niveles educativos, pues puede traducirse en una formación ciudadana mucho más sólida. A ver,
¿Tú ya estabas trabajando en el 2010 ahí en el órgano electoral? Así es, yo entré en 2006 en el Consejo. ¿Cómo viviste tú esa parte de la tensión que se vivió en Sinaloa? Pues como yo no tenía puesto directivo, la responsabilidad no era tanto para nosotros los que éramos de puestos que no eran directivos. En 2010 únicamente creo que la tensión, mayor tensión le llega pues a los consejeros principalmente. Nosotros seguíamos, yo en ese entonces estaba en el área de educación cívica y las funciones de nosotros nunca se vieron alteradas por las provocaciones o por las circunstancias del proceso. Los proyectos que teníamos implementados los hicimos de manera natural, participamos en todas las cosas que habíamos venido participando y nunca tuvimos un problema. Entiendo. Ahora, en la perspectiva de que tomáramos la decisión de designarte consejera electoral, vamos a suponer que esto ocurriera así, ¿qué reacción tendrías si te tocara vivir lo que le tocó vivir a la presidenta Araujo Coronel, a quien yo le tengo mucho aprecio? Sí. No fue una situación, insisto, fácil. ¿Cómo vivirías ese tema de la presión? Yo creo que debe uno estar muy tranquilo, muy mesurado. No debes de caer en provocaciones, porque se supone que tienes una profesionalización. Máxime yo que tengo 9 años en el órgano y he estado expuesta a ese tipo de situaciones, aunque no de forma directa. Creo que la presidenta de ese entonces actuó de una forma muy inteligente porque no cayó en provocaciones, no respondió de forma directa y creo que eso es lo más inteligente que puedes hacer porque por la naturaleza del cargo estás expuesto a eso y a más cosas, incluso difamaciones de forma personal. No creo que hoy con el poder que tienen los medios de comunicación estás expuesto a que, por ejemplo, por redes sociales, que es lo más fácil, es gratis y todo el mundo tiene acceso a ellas. Creo que cualquier persona puede difamarte o puede agredirte de manera virtual o en algún medio. Entonces, me parece que lo más inteligente que puede hacer uno es confiar, estar tranquilo, mesurado, no caer en provocaciones y actuar y resolver siempre apegado a los principios rectores de la función electoral y a la ley, que es el margen que nos rige. ¿Qué opinas de la casilla única? La casilla única me parece un acierto porque la gente tiene resistencia a formar parte de ser funcionario electoral. Entonces, me imagino para integrar 2 casillas, por ejemplo, pues sería muchísimo más complicado. El hecho de nada más agregar un secretario o un escrutador, agregar nada más 2 funcionarios más, sería pues mucho menos complicado para la hora de la insaculación y que las personas, los ciudadanos accedan a formar parte de ella. Me parece también que tiene más credibilidad para la gente porque la casilla única estaría avalada directamente por el Instituto Nacional Electoral. Entonces no habría como una supeditación de la del INE es más, la del Instituto Electoral es menos. Sería todo integral y sobre todo el impacto que generaría en los ciudadanos. Creo que sería muy positivo. Supongo que por la trayectoria profesional que tú tienes, te abocarías, entre otros temas, al de la capacitación electoral justamente. ¿Cómo cuidarías que la elección local sea bien atendida por parte de los capacitadores electorales que no van a depender de ti? Van a depender de la delegación, de las juntas distritales del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué aspectos cuidarías? ¿Cómo desarrollarías tu trabajo con el Instituto Nacional Electoral para que la documentación electoral y los aspectos de la elección local sean cuidados en la casilla? Me parece muy bien que me haya hecho esa pregunta porque siempre me ha llamado la atención el proceso de reclutamiento y evaluación de los capacitadores. Creo que los capacitadores y los supervisores son personas que tienen carrera ya en el ámbito electoral y generalmente brincan o primero trabajan en el proceso federal y después en el proceso local. Creo que ese es un aspecto que se debe de cuidar mucho. El ver
que las personas estén profesionalizadas o tengan una carrera y experiencia electoral para evitar el caer en vicios y en simulaciones. Lo importante aquí es pues confirmar que al ciudadano se le está tocando la puerta, que se le está capacitando directamente y fortalecer los medios de evaluación al personal. Pero esa parte no la vas a coordinar tú, Melina. Eso Sí, lo va a hacer el Instituto Nacional Electoral. Sí, sí, entiendo, pero sería como una relación de colaboración del Instituto Electoral con el INE a la hora, por ejemplo, de, no sé, mandar, se me ocurre, observaciones o algo como para fortalecer el proceso de selección de capacitadores y de supervisores. Ok, ¿y qué más atenderías? Creo que debería de revisarse muy bien los materiales con los que se va a capacitar al ciudadano para hacerlos, no solo los de los capacitadores, más bien los del ciudadano que va a formar parte de la casilla, de la mesa directiva de casilla. ¿Por qué? Porque muchas veces al tocarle la puerta al ciudadano, pues ven un libro o un manual extenso y desde ahí muestra resistencia a formar parte de la casilla. Creo que ese sería un punto que se podría revisar o fortalecer, por ejemplo. Y sobre todo con los programas de participación ciudadana y de educación cívica, aumentar la creencia o la credibilidad, mejor dicho, en los órganos electorales para que el ciudadano decida participar. Lo que nos falta es más participación. Si nosotros tuviéramos más participación ciudadana, creo que las cosas tomarían un rumbo, a lo mejor no distinto, pero sí mejor, con la opinión de más gente, que más gente forme parte en las decisiones. ¿Sabes trabajar en equipo? Por supuesto que sí. ¿Tienes liderazgo? Sí. Sí, a pesar de que no he tenido un nombramiento como jefa o directivo, en la mayoría de los puestos que he tenido, por mi desempeño me han nombrado líder de proyecto o responsable de algunos compañeros. ¿Capacidad de diálogo? Sí. ¿De negociación? Sí, sí, muchísimo. Estoy casada, imagínese. No. Eso sí fue una muy buena respuesta. Sí. Sí, los maridos son de lo peor. Sí, con un químico, entonces, con un químico que no creo mucho en las leyes, entonces como que ahí la negociación debe ser muy puntual. Sí. ¿Y los divorciados qué pasa con ellos? No, pues no pasa nada, digo, mi historia familiar hay divorcios y todo, y es lo más, ahora lo raro es estar casado, pues. Sí, las familias disfuncionales son los que estamos casados. Por favor, consejero. Bueno, Gracias. Gracias. ¿Cuánto personal has coordinado? Me ha tocado coordinar equipos son chicos, de alrededor de 6 personas. Muertes en este. ¿Nos podrías relatar algunas, no privado, alguna situación de negociación en el ámbito profesional? Y también, bueno, primero eso. Negociación en el ámbito profesional, pues me ha tocado, por ejemplo, he participado en el Parlamento Infantil, donde tienes que elegir al niño diputado, y la negociación es con los maestros, que creo que es un grupo difícil, donde un maestro te puede tratar de influir para que a un niño repitas una votación, por ejemplo, en una mesa, para que su candidato o el niño de su escuela salga favorecido, o no se vale, o cosas así, ¿no? Entonces, se me ocurre se me ocurre, como le comentaba, con alguna víctima, donde la persona está renuente a recibir cualquier apoyo y sobre todo tiene una predisposición hacia la autoridad. Ellos creen que no los estás escuchando y que no los estás atendiendo. Creo que esa es como una prueba muy difícil para una persona conflictuada a tal grado. Me tocó atender delitos de naturaleza muy, muy delicada, ¿no? No solamente lesiones, delitos sexuales, por ejemplo. Entonces, donde atiendes a una niña de 10 años que fue víctima de un delito de esa naturaleza, que trae a su mamá bien, bien alterada, entonces, pues la mamá no quiere nada más que justicia y lograr
que la niña, la mamá y los familiares que lo decidan vayan a un proceso de terapia, creo que es el mejor ejemplo de negociación que le puedo dar. Ahora, en una situación de conflicto, pero conflicto colectivo, ¿has tenido alguna experiencia en eso? Y si es así, ¿podrías relatárnoslo, por favor? Pues la verdad, conflicto colectivo no me ha tocado vivir. Como le digo, no he ocupado cargos de dirección, entonces creo que los conflictos en los que he estado han sido directamente con mis superiores, no conmigo en lo personal. Bueno, y en esos conflictos con tus superiores han sido por diferencias de opinión, supongo. Sí, por diferencia de opinión o por circunstancias o malos entendidos, generalmente. Sí, pero no, no, la verdad no le podría hablar de una experiencia en ese sentido. Muy bien, Melina, pues muchas gracias, ha sido muy amable. Gracias a usted. Bueno, Melina, pues así ya terminaríamos con tu entrevista. Gracias de verdad por el tiempo que nos dedicaste. Pues mucha suerte en la próxima etapa y que tengas buen regreso. Muchas gracias a ustedes.